juntos, unánimes, la palabra de Dios, bajo la dirección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte será separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, a su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a parar ahí, después avanzamos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que sea la luz que brille e ilumine tu iglesia, Señor. La palabra dice que
en el tiempo que iba Moisés con tu pueblo, una nube les guardaba del sol y una columna de fuego les iluminaba en la noche. Pedimos esa misma columna de fuego para la luz de tu palabra, y que tú nos des denuedo y unción para que todos podamos entender esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que hemos leído en la palabra que Noemí significa agradable, dulzura, y Elimelech, el nombre de Elimelech, así: Eli significa Dios, Melech significa rey, y la palabra en hebreo es Dios es mi rey. Y Mara, como ella pedía que no la llamaran Noemí sino Mara, significa amargura. Acuérdense cuando el pueblo iba y no tenían agua, y en el desierto encontraron unas aguas y fueron a tomar y eran amargas, y Moisés lanzó unas ramas y las aguas se endulzaron. Entonces Mara significa amargura, y Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza, y Moab es tierra de moabitas, de los enemigos del pueblo de Dios, enemigo fuerte de Israel. ¿Cuántos aquí han pensado de dejar la casa del pan? ¿Por qué has dejado y quieres dejar la casa del pan? Tú sabes que Belén significa casa de pan. Así es que medita en tu corazón, medita en ti. Pídele la luz del Espíritu Santo. Así es que nadie pensaría que el dolor, la preocupación, la angustia que sintió Noemí no se fueran de su corazón. Esa mala decisión que tomó juntamente con su esposo, porque el que tomó la decisión fue Elimelech, y ella, siendo su esposa, la arrastró con una mala decisión. Pero eso llenó su corazón de dolor, de tristeza, de amargura. Y vemos que ellos se van a los campos de Moab, tierra de maldición, tierra de guerra, de pleito, de contienda. Vemos que pasaron un tiempo y el esposo muere, y luego de 10 años, dice la Biblia, Malón y Kelión también mueren. Pero ellos se habían casado con mujeres moabitas, diciendo la palabra y enseñando que el pueblo de Dios no se debía unir a yugo desigual, y casarse con moabitas se estaban uniendo a un yugo desigual, porque los moabitas eran hombres que adoraban falsos dioses, y Noemí era adoradora del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios eterno. Casa de pan, Judá, alabanza. Ellos adoraban y vivían en la casa de alabanza, en casa de Dios. Entonces vemos que la angustia, la preocupación que sintió Noemí nunca se fueron de su corazón, porque tenemos que ver la carga que llevaba cuando se está solo en un lugar lejos de casa. Yo no sé qué te ha pasado o si te ha pasado, pero yo un día estuve lejos de casa. Un día salí de casa, y cuando uno se va lejos de casa, añora estar en casa. Llora porque no está con los suyos. Sufre porque no está con los que ama. Yo no sé si tú lo has vivido, pero yo sí. Así es que el dolor y la angustia iban en el corazón de Noemí al estar lejos de la casa del pan. Su vida desmoronada por completo. En 10 años había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Había perdido su seguridad. Había perdido parte de las posesiones que tenía. Había perdido su estatus, aún su reputación
y sobre todo había perdido una íntima comunión con el Padre Dios Jehová. Yo no sé cuánto has perdido. Yo no sé cuánto te has apartado de la comunión con el Padre Dios. Porque nos enredamos en una cosa, nos enredamos en otra y nos olvidamos que lo primero es Dios. Que al levantarnos tenemos que poner el día en las manos del Señor. Que al hacer esto o al hacer aquello, Dios, ¿dónde está Dios? Nos olvidamos de la alabanza. Nos olvidamos del Dios que nos formó. Así es que yo no sé cuánta comunión has perdido de estar, o cuánto tiempo has perdido que no has tenido comunión con Dios. Todo esto le pasó a Noemí en 10 años. Pero lo peor es cuando se pierde la relación con Dios. Porque se murió mamá, se murió papá, se muere alguien en mi familia y lloramos, sufrimos, nos duele, hay dolor. Pero saben que hay algo que no se puede perder: la comunión de la presencia de Dios, porque Él debe habitar en nuestro corazón. Cuando Dios no está, nos vamos secando, nos vamos secando. Así es que antes que juzguemos a otro de las actitudes que hace, de cómo se comporta, debemos mirar: ¿será que Dios está en su corazón? ¿Cómo estará con Dios? Podemos ayudarle a buscar para que salga de esa soledad, para que salga de ese desierto, para que salga de esa secura. ¿Cómo podemos ayudar, iglesia? ¿Qué podemos hacer? Y dice la Biblia en Ruth capítulo 1 versículo 6, que ya lo leímos, pero quiero que recordemos. Ruth capítulo 1 versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cuántas veces nos enredamos por aquí y por allá? Estamos en Moab, pero no nos acordamos de la alabanza. Pero alguien se va a encargar a través del Espíritu Santo de hacernos recordar que es tiempo de movernos en la voluntad de Dios, y que Dios tiene por allá una bendición para nosotros. Porque nos vamos de la casa del pan para ir a buscar bendición en otro lugar donde no la hay. Y vamos a sufrir aún peor de lo que estábamos, por causa de nuestra desesperación, por no esperar en el Señor, por no buscar a Dios, por no esperar la respuesta de Dios, por no hacer la voluntad del Señor. Entonces vemos que decide regresar porque oyó decir que Dios había bendecido a Belén. Pero cuando nosotros decimos: yo estoy pasando por esta situación o por aquella, pero quiero posesionarme. ¿Cuántos se quieren posesionar? Porque de que viene la restauración de la mano de Dios, viene. Porque Dios trae la restauración. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta angustia, no importa cuántas lágrimas, pero de que viene la restauración de parte de Dios, viene. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y Él es nuestro restaurador. Hace más de 2000 años ya Cristo nos restauró en la cruz. Hace más de 2000 años ya Cristo dijo: hecho está. Así es que es tiempo que avancemos, iglesia. Pero hay algo muy importante aquí. Es que Noemí no soltó sus cargas. Las llevó de regreso. Las cargaba como una pertenencia. Y una vez regresando, ella podía ver la restitución. Pero no veía la restitución a causa
de las cargas que llevaba en su vida. Porque eran tantas las cargas que se había convertido en amargura, en dolor emocional, que envenena a un cristiano, a un fuerte discípulo de Cristo. Las cargas te envenenan, las angustias te amargan. Y a un hijo de Dios que servimos al Señor, ¿cuántos amargados encontramos en el camino? Muchos. Y nos sorprendemos porque podemos llevar una sonrisa a todo el pueblo, pero resulta que la sonrisa, muchos se van a dar cuenta que es una sonrisa que no sale de tu corazón, que es una sonrisa fingida, que estás amargado, que no tienes paz, que puedes mostrar una cara alegre, pero tu corazón está triste, porque hay cargas, porque hay peso, porque hay dolor, porque hay amargura, porque hay resentimiento por una mala decisión que tomamos. Yo estoy agradecida de Dios todos los días de mi vida, porque pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, Dios me trajo a casa del pan, Dios me trajo a casa de Jehová. Porque aquí hay alabanza, porque aquí hay adoración, porque aquí hay gloria, porque aquí está la victoria, porque aquí está Dios. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque Él está en tu corazón y en el mío, porque Él no se ha ido de nosotros, porque aunque hayamos llorado, aunque hayamos amargado, muchas veces nos hemos amargado por algo, Dios ya se llevó la amargura de nuestro corazón. Y Él nos ha traído aquí para hacer bendición para muchos y salvación para todo el que los reciba. Porque venimos de parte de Dios. Y un día vinimos aquí hace más de 20 años. Y aquí estamos, dándole la gloria a Dios. Las cargas se soltaron, las cargas se fueron. Y hoy verdaderamente nosotros podemos decir que estamos en la casa del pan. Bendito es Dios. Dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 1 versículo 20. Lo podemos leer para recordar la lectura que ya hicimos, para ir en el paso de la enseñanza de esta palabra. Y Ruth, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense ahí, hay una clave. Está culpando a Dios de su amargura. Yo no sé cuántos culpan a las personas de lo que les pasa. Yo no sé cuántos culpan a Dios de lo que les sucede. Yo no sé cuántos dicen: es que me pasó esto y ¿dónde está Dios? Culpando a Dios, al dueño y Señor que no tiene la culpa de tu mala decisión, iglesia. ¿Estoy en lo cierto? Dios es fiel y Él no quiere que llores, Él no quiere que sufras, Él no quiere que te amargue, porque aún regresar a la casa del pan, viniendo de los campos de Moab, de tierra de maldición a tierra de bendición, ella llegó tan amargada que dice que hubo gran revuelo en el pueblo. Y esta no es Noemí, y viene acompañada de una moabita. Pero la moabita se había dejado sus dioses paganos para convertirse al Dios de Noemí, al Dios todopoderoso, al mismo Dios que ella culpaba, al mismo Dios que ella cuestionaba. Y esta no es Noemí. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, amargura. Qué triste, ¿verdad? Yo no sé cuántos están cargando a Mara en su corazón. Yo no sé cuántos llevan esa Mara. ¿Por qué no la sueltas? ¿Por qué no la dejas? No vale la pena amargarse la vida, porque esa amargura nos envenena y dañamos lo que amamos,
porque hacemos sufrir a los que amamos. ¿Cuántos hijos están hoy secos, deseosos de un abrazo de un padre o de una madre, pero por su amargura, por lo que llevan dentro, no ven lo que sus hijos están pidiendo? ¿Cuántos esposos están secos porque la esposa no le da una caricia? ¿Cuántas esposas están sedientas de que su esposo no se acerca ni para darle nada, ni para decirle una palabra bonita, sino para tirarle las amarguras de las palabras? Yo no sé, iglesia, qué está pasando. Yo no sé qué está sucediendo en tu corazón. Yo no sé cómo estás tú actuando. Porque algunos dicen, es que allá afuera, pastora, es que mi papá o es que mi mamá, usted la ve con toda la gente y usted es la amor, pero cuando está aquí es la hiel. Iglesia, que lo que tú hagas allá afuera no dañe el entorno de tu familia. Que lo que tú vivas allá afuera no dañe la paz de tu hogar o de tu familia. Reflexiona, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos hablando acerca del tema de la amargura y tratando de enseñar por la palabra cómo sacar esa amargura de nuestro corazón, esas situaciones que algunos están pasando. Las personas amargadas como Noemí siempre tienden a culpar a los otros. Pastora, es que pasó esto porque fulanito, porque Pedrito dijo que hiciéramos esto. Y alguien me llama y me dice, pastora, yo quiero que tú me des un consejo porque fui en una iglesia y el profeta me dijo esto y esto y a los 3 días me pasó. Y yo discierne y lee la palabra, si viene del hombre o viene de Dios. Porque no todo lo que te hablen los profetas es verdad. Porque hay profetas de Dios, pero también hay profetas mentirosos que no son de Dios. Entonces te vas a amargar por la respuesta. Y yo no te voy a decir lo que tú quieres oír. Yo te voy a decir lo que tus oídos no quieren oír. Porque hay mucha gente loca, amargada, que necesita que verdaderamente se metan en la íntima comunión con Dios para que venga la restauración, para que lleguen a la casa de Judá, para que haya adoración, para que haya gloria de ese Dios que cambia, de ese Cristo que verdaderamente nos lavó y nos libertó en la cruz. Necesitamos vivir el proceso. Necesitamos vivir por la palabra de Dios y seguir los estamentos que Dios nos enseña. Y no nos volvamos insensibles, porque todo lo guardado hace que nuestro corazón se vuelva insensible. Nada les conmueve, nada le huele, todo le hiede. Vemos las cosas de una manera diferente y esas son luchas que vivimos en el pueblo de Dios. Y nos preguntamos, pastores, ¿y ahora quién creó este problema? Pues tú te lo creaste, ¿sabes? No fue Dios el que creó el problema. Tú te creaste el problema por tu mala decisión. Porque no invitaste a Dios a que estuviera en tu decisión. No invitaste a Dios a que te iluminara en tu decisión. Tú mismo te creaste la amargura. Tú mismo te creaste la mala situación. Tú mismo te creaste el problema. Así es que preguntemos, ¿somos capaces de invitar a Dios a nuestros problemas? ¿Somos capaces de invitar a Dios a tomar nuestras propias decisiones? ¿Seremos capaces de dejarnos dirigir por el Rey de Reyes y Señor de Señores y esperar
a que Dios nos hable para tomar la decisión? ¿O ya le colocaste la señal a Dios que le estabas pidiendo para esa respuesta? ¿Qué hiciste para ver la respuesta de Dios? Nada has hecho. Simplemente tomaste tu decisión y nos vamos para Moab, tierra de maldición, a padecer y a sufrir. Noemí se fue acompañada de su esposo y de sus 2 hijos. Y en el lapso de 10 años perdió a los 3. Miren, dolor, sufrimiento, desamor. Así es que Noemí, causante de su propia amargura, fue ella y su marido cuando Elimelech se fueron de la casa del pan para ir a Moab. ¿Por qué quieres ir y dejar? ¿Por qué quieres irte y dejar la casa del pan? Vuelvo y te pregunto, ¿por qué te quieres ir? Yo sé que aquí hay más de 2 que quieren irse de la casa del pan. No dejes la casa del pan, porque en la casa del pan hay bendición. En la casa del pan hay adoración. No te apartes ni quieras apartarte de la voluntad de Dios, porque es un acto de desobediencia. Y esto llevó a Noemí a la amargura, tanto por la culpabilidad de tomar la decisión que su esposo tomó y la arrastró a ella sin la voluntad de Dios para sus vidas, como muchos de nosotros. Y luego viene el ay, 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 las lamentaciones, el dolor y el sufrimiento. Así es que siempre que nosotros vamos a hacer algo, invitemos a Dios primero. Invitemos al Señor primero. Y Él va a venir, no se va a presentar. Hola Zenaida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? El Señor me va a dar las respuestas. Pero como yo decía, alguien lee la palabra, pero tú no vas a leer la palabra. Es que abrí la Biblia y esta fue la palabra. No hay oración, no pediste la revelación, no pediste meterte en las profundidades de la palabra. No pediste el entendimiento, simplemente abrí la Biblia y aquí, pastora, la palabra me habló. Mentiroso. Dios no habla así. Tenemos que orarle primero al Señor para adentrarnos a lo más profundo de la palabra y hallaremos la respuesta que estamos buscando. Y el Señor nos va a revelar realmente el camino que vamos a tomar. ¿Cuántos saben que esto es así? Esto es así. Esto es real. Dice Ruth 1:13, por favor. Ruth 1:13. ¿Habíais ustedes o vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mire, culpando a Dios, les decía a sus nueras: es que si siendo yo vieja iré a ser como Sara. No, ¿verdad? No voy a tener más hijos. Y ustedes siendo ya adultas van a esperar a que nazca mi hijo o un nuevo hijo para casarte con ellos. Culpando a Dios, porque ustedes, dice ahí, ustedes o vosotras, que significa ustedes, van a esperarlos para que ellos sean sus maridos. Malas decisiones, malas decisiones. Noemí estaba siempre culpando a Dios. La mano de Jehová ha salido contra mí. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Todopoderoso me ha afligido. Dios mío. 3 respuestas y 3 el mismo tema. La misma cansadera.
echando la culpa a Dios por las decisiones equivocadas de Noemí y de su esposo. Ya él no estaba, pero ella había recibido todo eso. Así es que, ¿dónde está Dios? Era lo que decía Noemí. Si Dios existe, ¿por qué ha permitido esto en mi vida? Pero qué fácil es echarle la culpa a Dios. Qué fácil es echarle la culpa a la pastora. Es que la pastora no nos dijo. Es que la pastora Heidi no nos enseñó. Es que la pastora Zenaida anda de aquí para allá y de allá para acá. Y ella no tiene tiempo de explicarnos ni de enseñarnos nada. ¿Dónde está tu relación personal con Dios? ¿Dónde quedó la relación íntima con el Espíritu Santo de Dios? Porque nosotras somos sus líderes, sí, les enseñamos, pero tú tienes que hacer tu parte, iglesia. Tú tienes que hacer lo tuyo para que no te dejes meter los dedos en la boca. Tenemos que leer la Biblia. Ya la iglesia no lee la Biblia. Ya la iglesia no quiere leer el libro santo. Está viendo ahí todo el tiempo en el YouTube, copiando y pegando. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está el pan de vida que te alimenta? El que te va a hacer discernir en tus propios pensamientos. ¿Dónde está la intimidad con el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde lo dejaste? Búscalo allí donde lo dejaste. Porque cuando todo empieza a ir mal, entonces es donde está Dios. Real, ¿verdad? Tú lo has vivido. Yo también lo he vivido. Yo también he pasado. Porque solamente nos acortamos de Dios cuando todo va mal. Yo sé que esta palabra, pastora Heidi, hermanos, Iglesia Jehová Jesucristo, mi pastor, no saca menes. Porque la palabra nos está confrontando. La palabra nos está haciendo vivir lo que tenemos que sacar. La palabra es viva, es real. Y la palabra habla sola. La palabra nos enseña. La palabra de Dios. ¿Cuántos cuando ven que todo va en pique? Dios mío, auxilio. Entonces quieren que Dios arregle todo lo torcido, lo ponga derecho enseguida. ¿Y dónde dejaste la comunión con Él? Él va a venir en tu auxilio. Él va a venir en tu socorro. Pero nosotros no nos damos cuenta que hemos dañado también la comunión con la familia. Porque la amargura nos aparta de lo que amamos. Esa amargura, ese veneno nos aparta de la presencia de Dios. Y le hacemos daño al contorno que tenemos. Le hacemos daño a la familia que Dios nos ha entregado. Por vivir amargado no vemos sino aquí, pero no vemos alrededor. Y hacemos sufrir lo que amamos. Las personas amargadas tienden a desahogar su hostilidad de los demás. Esos amargados son fáciles de detectar. Son críticos porque son los que más nos critican en la iglesia. Son los que más nos critican. Es que si yo fuera el pastor o si yo fuera la pastora, yo no predicaría como predica la pastora Heidi. Yo no haría como hace la pastora Zenaida. Son nuestros peores críticos. Pero yo digo, es que mi hija Heidi es la pastora y ella me critica para bien. Pero esos críticos son para destruirnos, como los que nos robaron hace poco. Entonces nos quieren hacer daño, pero sabe que nosotros tenemos una comunión con Dios. Y todos los días el Señor ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos, porque ellos rara vez se van a preocupar por ti. Rara vez van a doblar la rodilla por la pastora Heidi. Rara vez van a doblar la rodilla por la pastora Zenaida. Rara vez van a decir, Señor, ayuda para que la iglesia esté en comunión. No van a orar por la iglesia del Señor, que somos todos. Y todos necesitamos de Dios. Doblar las rodillas
delante del Padre para que la iglesia tenga armonía, para que no se levante el orgullo, para que no haya arrogancia, para que no haya amargura, para que no haya crítica en la iglesia. Eso es lo que necesitamos. Para eso necesitamos los buenos críticos, para que avancemos, iglesia, para que vayamos de la mano del Señor. Porque como ellos no se preocupan por los que tienen en su entorno, mucho menos se van a preocupar por los que estamos acá. Y siempre van hiriendo a los que están en su casa como a los que estamos aquí. Lo vivimos, son situaciones que pasan en las iglesias. Son situaciones que pasan en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en nosotros los cristianos. Pero es necesario que aprendamos a echar las cargas a Dios para que no haya amargura, para que no haya resentimiento, para que no haya dolor en nuestro corazón. Porque Noemí en su amargura no se percataba de aquel Dios y de este Dios que nosotros adoramos aquí, que le dice a su pueblo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán ¿a qué? A bien. Ustedes se lo saben más que yo. Esto es lo que conforme a su voluntad son llamados. Noemí no se daba cuenta que Dios iba a usar a Ruth, su nuera. La restauración venía y ella estaba ciega. Estaba completamente ciega porque el proceso llevaría tiempo. Y era una mujer sabia, era una mujer entendida, pero estaba cegada. Estaba cegada de que la restauración vendría, que la restauración venía de la mano de Dios. Así es que, hijo, regresa al corazón del Padre. Suelta la amargura, hija, porque Dios tiene todo en control. Suelta tu dolor y deja de hacer sufrir a los tuyos con tu amargura. Deja de hacer sufrir a tu casa, a los que te aman. Deja de llevar dolor a la iglesia, porque Dios tiene la restitución. Y la restitución viene cuando tú le buscas a Dios de verdad, con todo el corazón. Pregúntate, iglesia, ¿por qué me he vuelto tan amargada? ¿Por qué me he vuelto tan amargado, Señor? Si Dios nos hizo así, Dios fue para darnos vida y vida en abundancia. Y Él vino para limpiar nuestro corazón. En el momento que tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, Él ya nos libertó, Él ya nos sanó, Él ya nos hizo libres de tormentos y de amargura, de resentimiento y de dolor. Porque muchos confesamos: Dios es nuestro Rey. ¿Cuántos confesamos? Dios es nuestro Rey. Pero no le queremos obedecer, menos hacer su voluntad, ni tampoco dejarnos guiar por el que es nuestro Rey. Porque Elimelech, acuerden que significa, el significado de la palabra Elimelech o del nombre Elimelech: Dios es mi Rey. Muchos le confiesan, pero hacen lo contrario. Muchos dicen Dios es mi Rey y no hacen la voluntad de Dios. Dios es mi Rey y no se dejan guiar por el Señor, por el Rey del corazón. Alabado sea el nombre de Dios. No seamos como la familia de Noemí, que no permitió que Dios gobernara sus pasos. Así es que si tomas la decisión de incluir a Dios en tu vida, sabes que si tú tomas esa decisión de incluir a Dios en tu vida, regresar es la clave. Regresa al corazón de Dios. Esa es la clave. Humíllate delante de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros regresamos a Dios, nos arrepentimos. Y de esta manera Dios salvará tu relación
con Él y con todos los que nos rodean. Ama tu casa, ama tu familia, pero ama más a Dios. Juan 6:37 dice la palabra. Juan 6:37 dice. Juan 6:37. Alabado es el nombre de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren la promesa. Es una promesa, iglesia. Recuerda este versículo, es una promesa. El que a mí viene, no le echo fuera. Y dice Éxodo 15:23. Éxodo 15:23. Repasando la lectura. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Amargura? No, porque ahí estaba la solución. Moisés, hombre de Dios, que tenía intimidad, que tenía comunión con Dios, vio la rama, vio los árboles y los tomó y lo echó en el agua. Y el agua se endulzó, no porque Moisés quiso, sino porque Dios estaba con ellos. Y Dios está con la iglesia que quiere cambiar. Dios está con la iglesia que quiere entregarle el corazón a Dios. Así es que cuando damos consejos, cuando consolamos, cuando damos palabra de fe, damos palabra de aliento y de esperanza, aún con la sabiduría de Dios, las personas encuentran en nosotros amargura. Qué triste. La pastora Zenaida, muy sabia, muy entendida, pero amargada. ¿De qué le sirve? Porque ¿qué te estaré dando? ¿Qué te estoy mostrando? ¿Qué estás recibiendo? Amargura. Yo soy loca, pero loca de gozo. Soy loca, soy loca de alegría, porque hay paz y amargura no hay en mi corazón. Resentimiento no hay, dolor no hay. Porque claro, me han querido clavar en el piso, pero también con el discernimiento de espíritu he dicho: Señor, no puedo dejar que los pájaros hagan nido en mi cabeza. Me he limpiado, yo no me he limpiado. Me he alabado, Cristo me ha alabado, Cristo me ha limpiado y hoy gozo y me río por las cosas, de las cosas, por el gozo de Dios en mi corazón. Así es que hoy no reprochemos a nuestros hijos. Hoy no reprochemos a nuestros hijos. La palabra dice en Mateo 6:33 que toda la iglesia se lo sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Arrepiéntete, sé sincero, preséntate delante de Dios humillado y con corazón dolido. No te apartes. El Señor Jesús tiene sus brazos abiertos para perdonarte, para sanarte y para hacerte libre. No abandones la iglesia, no abandones la familia, no abandones a tus hijos. No sueltes el ministerio que Dios te ha dado, porque muchos han cambiado el ministerio por el lugar de trabajo. Muchos han cambiado el ministerio por las cosas del mundo. Muchos han dejado los talentos que Dios les dio para irlos a usar en el mundo, donde no van a agradar a Dios, van a ir a los campos de Moab. Es necesario que estemos en Judá para que le sirvamos a Dios con los dones, con los talentos y por el llamado que Dios nos ha hecho. El trabajo y los estudios son buenos, magníficos, nos ayudan a triunfar, nos ayudan a vivir, pero primero Dios y lo que Dios nos dio, dones y talentos, usémoslos en la obra del Señor y seremos felices, seremos bendecidos. Porque Dios está viendo la fidelidad de mi corazón en mi llamado, en mi humildad,
en mi sencillez, en mis actitudes y en mi corazón. Porque ¿quién conoce tu corazón? Si Él te está diciendo que donde está tu corazón, ¿qué hay? Dígalo. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Si tu tesoro es tu familia, cuídala. Si tu tesoro es el trabajo, cuídalo. Pero primero cuida la relación con Dios. Primero cuida la relación con el Espíritu Santo de Dios. Primero bendice a ese Dios que todos los días nos da la oportunidad de vivir. Pastora, ya yo no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé qué debo hacer. Busca a Dios y Él va a abrir la puerta, porque en Él está la respuesta. Suelta la amargura y vive en paz. Suelta el dolor y vive tranquilo. Pastora, es que me pusieron el pie en el cuello. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Y ustedes, los que están aquí desde muchos años, son testigos. Cada proceso que hemos vivido de dolor, de amargura, de persecución, pero aquí no estamos amargados. Aquí no estamos con veneno en el corazón. Aquí tenemos amor. Aquí está la paz de Dios y usted lo puede sentir al pisar esa entrada, al pisar esa puerta para traspasar a este salón. Yo no soy Dios, pero el Dios real, el Dios que no es de carne, que no es de hueso, el Dios Espíritu Santo sí está aquí y se manifiesta con poder, se manifiesta con autoridad en ti y en mí.